Este es el podcast de Abrazo Grupal, yo soy Luis Ruiz y cada semana voy a platicar con personas a las que admiro, que me inspiran, con las que conecto y que siento que tienen cosas que decirte a ti sobre tu vida, el mundo, los sueños que a veces parecen imposibles y las cosas que podemos hacer para que todo sea mejor. Esta semana platicaré con Dalia de la Cerda, activista y escritora. Es cofundadora y codirectora de la colectiva feminista Morras Help Morras, que apuesta por la incidencia política, promoviendo leyes que mejoran las condiciones de vida de las mujeres y lucha contra la violencia clasista, racista y anti-LGBT. Asimismo, tienen el proyecto Aborta Segura, que consiste en dar información y acompañar a mujeres y personas con capacidad de gestar que buscan interrumpir su embarazo. Es autora de 2 libros, Desde los Zulos, que aborda el racismo, clasismo y transfobia en los movimientos feministas, y Perras de Reserva, una colección de cuentos que se ha convertido en un fenómeno editorial que ha revolucionado las letras mexicanas al hablar sobre la realidad de las mujeres que viven en la periferia. La voz de Dalia en una sociedad como la nuestra es necesaria para cuestionar la forma en que repartimos el poder, actuamos ante la desigualdad y narramos la violencia. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Y algo que siempre me gusta preguntarle a mis invitados antes de iniciar con las preguntas es, me gustaría que la presentación fuera también como en tus términos. Si tuvieras que mandar a hacer una tarjeta de presentación como en el pasado, ¿qué diría? Hay una tarjeta de presentación, eh, no sé, igual así, ¿no? De Dalia de la Cerda, activista, escritora y peleonera. Es que creo que me distingo por ser muy peleonera. Y, o sea, sí me identifico como escritora y también como activista, pero creo que otra de mis características es que me gusta mucho la pelea. Me gusta mucho pelearme, sobre todo ahí en redes sociales. Sí, entonces sería activista, escritora y peleonera en ese orden. Sí, en ese orden, sí. Oye, justo hablando de lo peleonera, he estado escuchando entrevistas tuyas y y también Desde los Zulos, aquí tengo mis libros, porque te digo que me gusta mucho tu trabajo. Y en varias ocasiones te describes como una morra intensa. Intensa ha sido una palabra que la gente ha usado para referirse a ti en diferentes momentos de tu vida. Más que intensa, creo que siempre me han dicho que soy problemática. O Ok. sea, la palabra que han usado para referirse a mí ha sido problemática, porque luego de pronto siento que intensa se usa para, sobre todo para mujeres que son más sentimentales o por ejemplo, que lloran con mucha facilidad o que se enamoran muy rápido, pero a mí me han dicho sí, problemática, porque no lloro con facilidad, pero sí me enojo con facilidad y con facilidad pierdo el control cuando estoy enojada y paso de el debate al insulto. O sea, yo así en un 2x3 ya estoy insultando a la gente, así de Y, grosería y todo. y dirías que eso es parte como de tu estilo de activismo. Sí, fíjate que sí siento que es parte de mi estilo de activismo y lo he platicado mucho con mi compañera de Morras y el Morras, Sofía. Julia creo que es un poco más tranquila, se enoja con menos facilidad que Sofía y yo. Julia sí puede respirar un poco más hasta 3, 4 o 10 y Sofía y yo somos muy peleoneras, nos enojamos muy fácilmente y creo que siempre ha definido nuestra forma de activismo, que lo hacemos mucho desde la furia y desde la rabia y desde el enojo y desde encendernos rápido a nosotras, rapidito se nos calienta el hocico y nos ponemos muy agresivas, pero creo que también nos ha funcionado para dar tanto buenos resultados como para evitar muchas situaciones de abuso que hemos visto que atraviesan otras compañeras activistas, que de pronto sí están en espacios donde otras activistas abusan mucho de ellas y a nosotras nos pasa poco porque ya nos conocen como somos y la gente se la piensa 2 veces antes de cualquier cosa porque ya sabe que nos ponemos locas, dicen. Y definitivamente este tono está en tu trabajo, ¿no? Yo quisiera preguntarte algo como muy específico del primer libro de Perras de Reserva, porque el primer cuento es sobre el aborto, y el aborto es un tema al que tú has dedicado parte de tu vida, ¿no? Acompañar abortos, hacer activismo alrededor del tema.
Y creo que la mayoría de las personas que escuchen esto tendrán claro por qué es un tema importante para la agenda de las mujeres y personas con capacidad de gestar, pero ¿por qué el tema del aborto es un tema importante para ti? Bueno, el tema del aborto es un tema importante para mí porque yo aborté. Y cuando yo lo hice en condiciones de mucha desinformación y de mucho estigma, porque todavía no era un tema tan público que estuviera tanto sobre la mesa. Incluso era todavía ilegal en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los estados. Y yo no quería que ninguna mujer ni persona con capacidad de gestar atravesara por el procedimiento sintiéndose sola, sintiéndose con miedo, sintiéndose tan vulnerable. Porque yo sí lo hice, la primera vez que lo hice, sí fue completamente en una situación de mucha vulnerabilidad y de mucha desinformación. O sea, recuerdo que mi primera opción fue sí ir a acá arriba del mercado, Terán, aquí en Aguascalientes, que es donde están todas las seños que hacen pues brujería, hierbería, todo esto, y preguntarles así de que, pues, ¿qué hago para que me baje? Y la señora que me dio indicaciones, ella me dijo que con hierbas solo servía, o sea, que así muy al inicio. O sea, me dijo, si ya tienes más de 4 semanas, ya no te va a funcionar. Tienes que buscar otras opciones, porque solo la ruda, que es lo que te da, solo sirve cuando son muy poquitas semanas, días de retraso. Y pues era como mi opción esa, ¿sabes? O sea, yo no tenía otras opciones, yo no sabía que se podía utilizar un medicamento, no sabía qué podía hacer en realidad. Y cuando yo pude hacerlo con ayuda de una colectiva feminista, eh, pues yo quería también hacerlo para que otras mujeres y personas con capacidad de estar pudieran hacerlo sin estigmas, sin tantas preocupaciones, de manera como mucho más amigable. Y esto obviamente ha sido un proceso, ¿no? Desde el inicio empecé como ahora que ya tengo mucha experiencia, ¿no? Sino que también he ido adquiriendo experiencia con los años. Pero es un trabajo que me gusta mucho, sobre todo porque tú sabes que en el activismo es un tema batalloso, o sea, que no tiene resultados de inmediato, que en general tienes que estar ahí peleando, ahí al pie del cañón, ahí constantemente disputando los espacios o disputando los derechos. Y en el tema del aborto también es que obtiene resultados muy rápidos. Si a mí en este momento una persona con capacidad de gestar me escribe un mensaje que necesita abortar, a más tardar una semana ya interrumpió su embarazo. Entonces los resultados son muy rápidos y eso me da paz porque tengo ansiedad y todo lo quiero rápido, rápido. Si no me desespero mucho, me da mucha ansiedad de, ¿por qué no sucede esto rápido? Ya me desespero. Oye, pero ¿hace cuánto empezaste justo a hacer este trabajo de activismo en el tema del aborto? Yo de hacerlo ya de forma politizada, o sea que ya Ujú. empecé de que lo voy a hacer como feminista, como en 2012, 2013, porque antes de eso, como yo aborté por ahí la primera vez como en 2005, lo hacía, pero de forma, ya sabes, o sea, la gente, Aguascalientes es así, entonces todo el mundo sabe, así, todo el mundo sabe todo el mundo se conoce. Entonces yo lo hice cuando estaba en la universidad y yo lo dije abiertamente, así de que voy a interrumpir mi embarazo y no vendré unos días a la universidad porque estaré abortando. Entonces, pues todo el mundo se enteró y aunque me juzgaban, era así de que, ay, la chica que abortó, también cuando estaban atravesando un embarazo no deseado, venían conmigo a preguntarme, ¿cómo le hiciste? Y ya, pues yo les decía, utilicé tal medicamento, le decía así, ya está, pero no era como de una forma como un activismo, sino como un favor que yo le hacía a otras chicas en ese momento, para que ellas pudieran interrumpir su embarazo. Pero no lo hacía como parte de un activismo. Fue hasta 2013 más o menos que empecé a hacerlo ya de forma politizada, que ya empezó a ser parte de mi activismo cotidiano. Pues tiene 11 años, 10 años que empecé a hacerlo, mucho tiempo. Si hoy de por sí es un tema tabú, un tema sobre el presidente supuestamente de izquierda no puede fijar una postura, ¿no? Todavía dice, no, es que tengo que yo representar a todos los mexicanos y casi todos son católicos, etcétera. En ese momento el tabú era mucho mayor, ¿no?
Y bueno, cuando yo lo hice en 2005, por ejemplo, o sea, ni siquiera era un tema del que se hablaba, era un tema que estaba estigmatizado, pero además de estar estigmatizado, era una opción que ni siquiera tenías sobre la mesa. Pero cuando yo me enteré que estaba embarazada, lo primero que hice fue sorprenderme mucho y decir, no puede ser. Y fui al médico. O sea, mi primera opción nunca fue voy a abortar. Nunca estuvo en mi cabeza esa opción porque ni siquiera sabía que era posible hasta ese momento. Entonces, a la hora que voy al médico, el médico me dice, pues sí estás embarazada, pero es un embarazo de alto riesgo y corres el riesgo pues de morirte, pero no te preocupes, que pues es la función de ustedes, las mujeres, y pues si te mueres será para preservar la vida, ¿no? Y ya se me hizo tan ilógico lo que me estabas diciendo, dije, ¿cómo me voy a morir para preservar la vida, no? Entonces yo desde ese momento dije, yo no quiero llevar a término un embarazo si implica que me puedo morir o que me voy a morir. Y fue en ese momento cuando dije, yo no quiero seguir embarazada, yo quiero abortar. Pero estaba tan perdida que no sabía ni siquiera a quién recurrir, cómo buscar, ni nada de esto. Googleé un poco y vi que había opciones de medicamento, pero había muy poca información. Y lo que me dio como más alivio es que mi mamá es como liberal, o sea, es como muy abierta. Cuando yo le dije que estaba embarazada, ella me preguntó, ¿y qué quieres hacer? O sea, no me dijo, ah, pues ya, ni modo, ya te jodiste, o pues ya vas a tener un bebé, sino ella me preguntó, ¿y tú qué quieres hacer? Y a mí me sorprendió mucho y le dije, o sea, qué alivio que me estés preguntando esto, ¿no? Porque yo no sabía que tú sabías que había opciones, pues, o sea, yo pensé que me ibas a decir, ah, pues vas a tener un bebé, vas a parir o tal, ¿no? Y que me digas qué quieres hacer me sorprendió un montón. Y yo le dije, ay, mamá, pues yo no quiero llevar a término un embarazo, ¿no? O sea, yo quiero abortar. Y mi mamá me dijo, bueno, es entonces eso, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Pero sí era muy juzgado, o sea, para que te des una idea qué tan juzgado era, yo tenía una profesora que era muy de izquierda, que era muy, ya sabes, feminista de izquierda y todo esto, y fue la única que me reprobó. O sea, yo estaba en la universidad y falté unos días porque se me salió un poco de control. Yo pensé que iba a ser como muy fácil, así como decía en internet, era de que te tomas el medicamento y al día siguiente regresas a tus actividades, pero no, la verdad sí te sientes mal. Y yo no pude regresar en una semana a la universidad porque me sentía muy mal. O sea, con cólicos muy fuertes sobre todo. Y todos mis profesores y profesoras, como sabían que yo estaba interrumpiendo mi embarazo y además era buena estudiante, como que dijeron, "Ah, hay que hacerle el paro y le ponemos una calificación pues promediada de las calificaciones que lleva, pero esta profesora me reprobó y me reprobó porque tenía un prejuicio respecto al aborto, ¿no? Y ella era muy feminista, muy de izquierda, ya sabes, y se me hizo bien loco que fuera la única que me reprobó. Y ya no te cuento cuando empecé a acompañar abortos en 2012, o sea, las mismas feministas nos fundaban, o sea, nos decían así de que abortos sí, pero en el hospital, abortos sí, pero no así en casa con manuales caseros, abortos sí, pero no así, o sea, había muchísima desinformación y las que más nos fundaban eran feministas, de que decían que nuestro trabajo era antirrevolucionario, que poníamos en riesgo la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Como que conforme evoluciona, cambia el problema. Ahora el problema es que decimos mujeres y personas con capacidad de gestar. Eso es por lo que nos funan en este momento. Sí, y ahí entra como esta actitud peleonera justo, ¿no? Como de decidir, asumo, como aferrarte a esta cosa en la que crees, ¿no? Por ejemplo, el nombrar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, a pesar de que sabes que traerá consecuencias de posibles aliadas, ¿no? Sí, totalmente, pero nosotras tenemos la postura en Morras Gel Morras que las alianzas que perdamos por las posturas que ya tenemos muy fijas, no nos importa perderlas, porque al final de cuentas nosotras las hubiéramos abandonado. En Aguascalientes nosotras decidimos abandonar muchos espacios porque no había coincidencia política.
sobre todo en el tema de las personas trans y específicamente en el tema de las mujeres trans, porque sucedía mucho aquí en Aguascalientes y sucede mucho que hay muchas TER que te dicen, si fuera TER, podría hacer esto, y es incluir a hombres trans o a personas no binarias en sus espacios, pero que siguen sin querer incluir a mujeres trans o que incluso dicen que las mujeres trans no son parte del feminismo. O sea, que son TERF solamente con las mujeres trans. Entonces, para nosotras, pues nuestra postura es muy clara y de estos espacios decidimos abandonarlos desde un principio. Y sí fue nuestra actitud de no ser tibias y de criticar mucho a otras activistas que sí eran tibias y decirles, güey, no podemos tener tibiezas en estos temas y si vamos a perder alianzas, al final de cuentas son alianzas que no queremos. ¿Cómo le vas a llorar a algo que no quieres? Y ya se han ido sumando otros temas, que son temas como el punitivismo, que son temas como una política respecto a la militarización, a la política de drogas, pero el principal tema por el que empezamos como a pelear, tanto yo individualmente como a nivel colectiva, fueron por el tema de las personas trans y en específico de las mujeres trans. Y aquí es cuando creo yo que la parte del activismo y la parte artística, literaria, se cruzan, ¿no? Porque ahorita que hablábamos de lo de la tarjeta de presentación, me decías, ¿no? Soy activista y soy escritora. Y o sea, como está muy impreso el activismo en tu trabajo como escritora, desde el hecho de decidir contar la historia de una mujer trans en tu libro sobre mujeres y violencia, ¿no? En Perras de Reserva. Y seguro, porque sucede, ¿no? En estos círculos mamones intelectuales de escritores donde dicen, no, es que el activismo y el arte tienen que estar totalmente separados porque el activismo contamina el arte y demás. Seguro hay estos discursos dirigidos hacia ti, ¿no? Quizás seguro señores, o no solo señores, a lo mejor también señoras, que buscan hacer menos tu trabajo por, aparte de ser trabajo literario, sea trabajo activista, ¿no? Sí, me sucede mucho. Sobre todo creo que me ha sucedido con Perras de Reserva, porque con Desde los Zulus creo que la gente ya espera. O sea, es un libro que es abiertamente sobre feminismo, sobre mi trabajo como activista, sobre mi y venir como activista. Entonces, es igual como Angela Davis o Albert Hawks, pues no se les decía, ¿por qué escribes de activismo? Hacían activismo también en su vida cotidiana y su escritura era parte de ese activismo. Entonces, no se les cuestionaba tanto porque de ahí era. Entonces, como que con Desde los Unos la gente dice, ah, pues de ahí es, ella está hablando de feminismo y está bien. Pero con Perras de Reserva sí hubo mucho esa crítica. Sobre todo, a mí me sorprendía de los señoros y las señoras, es algo pues, que yo ya esperaba que iba a suceder, que yo sé que va a seguir sucediendo y yo sé que va a pasar con mi siguiente libro de narrativa. Yo sé que con el siguiente libro de narrativa igual me van a decir que es panfletario, que es adoctrinante, que es moralizante, yo lo sé. Pero a mí me sorprendía sobre todo de personas que se decían feministas, ¿no? O sea, que me criticaban por Perras de Reserva porque decían que era demasiado político. Entonces mi pregunta era, bueno, por una parte exigen que todos los productos culturales que consumas sean feministas. Te enojas porque una canción de reggaetón no es suficientemente feminista, quejas porque una película no es suficientemente feminista y quieres que casi todo lo que consumes tenga el sello de feminista y te presento un libro que tiene posturas muy concretas y no te gusta porque es panfletario según tú, entonces, ¿qué quieres? Pero la verdad es que yo a la hora de escribir Perras de Reserva no estaba pensando en que fuera un libro feminista. Lo que sí quería es que el libro pues reflejara inquietudes que yo tenía. Y estas inquietudes pues obviamente eran políticas porque pues, yo tengo intereses políticos y posturas políticas determinadas. Y a mí me interesaba hablar de ciertos temas, ¿no? Hay mujeres a las que les interesa la autoexploración y conocerse a sí mismas y todo esto. A mí no, a mí había otros temas que me parecían relevantes y los exploré a través de la literatura, pero al menos de Perras de Reserva yo quería que fuera literatura, literatura. Y haya habido mucha discusión porque hay otra parte de gente en la literatura que sí me dicen eso. Es literatura, literatura, pero hay otra gente que sí dice que es panfletario. Yo sé que estas discusiones siempre van a estar y también creo que todo texto literario es político.
Y al final de cuentas, ahorita ya me gustó hacer enojar señoros, porque ustedes, sobre todo señores, que hay, se atacan de cualquier cosa y nada más están buscando pretextos para criticarme y luego se creen muy punks y muy radicales y ya sabes, muy antisistema, pero quieren ser antisistema en todo menos en sus letras. En sus letras quieren seguir hablando de pechos turgentes y de cosas machistas y horribles y, o sea, los ves ahí tuiteando, son los más rebeldes, pero su literatura sigue siendo igual de agria y de rancia y de misógina y ahí no hay ningún cambio. Y yo sí prefiero apostarle a que mi literatura tenga posturas políticas determinadas. Yo espero que algún día la realidad del país cambie y poder escribir historias de amor, así de amor tal cual, de chico conoce chica, además de amor heterosexual monógamo y que viva la familia tradicional. Pero pues el país es lo que es y es lo que me inspira. Claro, y las cosas suceden en un contexto, que creo que es lo que ha hecho también que tu trabajo conecte con tantas personas. Perras de Reserva, especialmente, digo, sé que a los dos libros les ha ido muy bien, pero Perras de Reserva fue un fenómeno, o está siendo un fenómeno, que lleva siendo de los más vendidos mucho tiempo, ¿no? Pero creo que no solo, o sea, tú tendrás las métricas y tú sabrás todo lo que has vendido, pero seguro también sabes como el impacto que ha tenido incluso en los procesos de chicas y chiques alrededor de este país que han conectado con las historias que contaste sobre mujeres y las violencias que enfrentan y al mismo tiempo reproducen, ¿no? ¿Cómo ha sido el haber sacado un libro, una serie de historias que conectó con tanta gente de manera tan profunda? Pues fue un salto de fe porque inicialmente cuando yo quería escribir de estos temas, todo el mundo me decía, escribe de otra cosa, nadie va a querer leer eso. Ya la realidad es bastante cruda como para todavía leerla en la literatura. La literatura se usa para escapar, para conocer otros mundos, ¿sí? Y había mucha resistencia por las personas que estaban como a mi alrededor. Me decían que incluso era eso, no era literatura, que era sociología, pero yo estaba segura y yo tenía mucha confianza en que las personas iban a sentir o identificadas o confrontadas, porque a lo mejor pues no te identificas del todo con las historias de violencia, pero a lo mejor también iba a servir para que conocieras otras realidades de otras mujeres en otros contextos y reflexionaras un poco acerca de que pues tu realidad no es la única que existe, que las mujeres somos diversas y nuestros contextos son diversos y que todas estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y yo le tenía mucha fe, entonces yo cuando lo empecé a escribir dije, ni modo, yo voy a echar toda la carne al asador, de todas maneras todos los nos ya los tengo y yo sé que va a funcionar, yo estoy convencida que va a funcionar aunque todo el mundo me diga que no. Y funcionó y creo que tiene que ver con eso, porque puedes encontrar un montón de historias diversas, ¿no? Hace poquito, como ayer, antier, me llegó un mensaje de una profesora que le puso a leer a sus alumnas y a sus alumnitos y a sus alumnes varios cuentos que vienen en Perras de Reserva. Y los comentarios eran de que se habían sentido identificadas, identificades, pero obviamente no era por estar en conflicto con la ley, ¿no? Por ejemplo, el que más les gustó fue el de la China, y no era una cosa de que, ay, sí, quiero ir a matar gente, pum, 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 sino que lo que se sentían identificadas e identificadas era que están creciendo en contextos muy adversos, donde tienen que ser bien echadas para adelante o saben que se las va a comer su contexto. Entonces, lo que las hacía sentirse identificadas con la China era precisamente esto, que ellas decían, pues vámonos recio, hay que ser determinadas, hay que ser echadas para adelante, ¿sabes? Y también me ha pasado, por ejemplo, una vez me sorprendió un montón que me llegó un mensaje de una chava que ella me decía que ella nunca fue en sí TERF, pero que me confesaba que escuchaba muchos argumentos que decían las TERF y que le llegaban a hacer clic y que ella se sentía como muy mal y muy conflictuada porque le hicieran clic, pero que después de leer Lentejuelas dijo, claro, o sea, una niña trans desde que es una niña vive un chingo de violencias, no es ningún privilegio que te socialicen como algo que no eres, al contrario, es terriblemente violento que si eres una niña te estén obligando constantemente a comportarte como un niño, a vestirte como un niño y dice que ella nunca lo había considerado, ¿no? Que ella lo que había considerado era este discurso de la socialización masculina, que además es súper absurdo, ¿no? Como si fuera
general, ¿no? Y como si existiera universalmente, no sé. Y se me hizo muy, o sea, se me hizo precisamente esto, de que a lo mejor ella no se identificó con ninguna de las historias, con ninguno de los personajes, dijo, ay, sí soy, pero hubo una historia que la ayudó a reconsiderar sus posturas y a darse cuenta que a lo mejor la visión que ella estaba teniendo estaba sesgada. Y creo que al final de cuentas eso es lo que ha hecho que conecte también con un montón de hombres, ¿no? Que hombres así heterosexuales, cisgénero, me han escrito también para decirme que ellos cerraban los oídos a los discursos feministas porque cualquier discurso político les daba flojera, pero que después de leer el libro dijeron, o sea, sí está duro ser mujer. O sea, quizás no he considerado que sí la pasan mal, o sea, que sí viven un montón de violencias que yo no vivo y que no había pensado y que sí debe ser bien duro estar ahí. Y también eso se me hizo como, bueno, ¿en qué país vives que no te enteras que ser mujer es complicado? Pero gracias por reflexionar. Claro, lentejuelas, nada más haciendo esta breve pausa porque ahorita lo mencionaste. Me acuerdo estar aquí a unos pasos en mi cuarto y así como tener que cerrar el libro y procesarlo un momento es de las cosas que más me han partido el corazón. Y ahorita que hablas de estos hombres incluso que conectan con tu trabajo, ¿no? Algo que creo que propicia eso es cómo escribes, ¿no? No escribes de manera mamona, por decirlo de alguna forma. O sea, creo que hay mucha gente que escribe para decir, mira cómo me sé el diccionario, ¿no? Y creo que eso es una barrera con muchos lectores, ¿no? ¿Es importante para ti escribir para que te entiendan? Y totalmente era muy importante para mí escribir para que me entendieran, porque yo venía de estudiar filosofía, entonces yo había textos que de verdad a mí me costaba mucho trabajo entender, y eso que yo tenía ya 4 años estudiando filosofía, que ya había leído a Platón, a Sócrates, que ya sabía que decía Heráclito, y que de pronto llegaba a filosofía contemporánea, y decía, güey, qué difícil está este texto. Y luego más porque había algunos textos que a mí me parecía que decían cosas muy relevantes, que yo decía, este señor o esta señora tiene un punto, pero qué difícil es de leer lo que está diciendo, ya me dolió mi cabeza. Tenía que usar un aceitito que se llama mi chompa, así para ponerme en mi cabecita de que me dolía de tanto fijar la atención. Y a la hora de yo escribir, yo no quería que esto sucediera con mis textos. Yo quería que cualquier persona pudiera entenderlos independientemente de su curva de aprendizaje. Porque yo sé que todas las personas tenemos la capacidad de hacer reflexiones profundas y de reflexionar sobre nuestras vidas y reflexionar sobre el capitalismo, sobre el patriarcado, sobre el racismo, sobre todo si vives. O sea, por ejemplo, en contextos de mucha marginación o en contextos periféricos, la gente reflexiona sobre sus entornos, reflexiona sobre el capitalismo, sobre el racismo, sobre los sistemas de opresión. Pero la realidad es que nuestras curvas de aprendizaje son distintas y que la curva de aprendizaje que tiene una persona que terminó la primaria y que toda su vida se ha desarrollando haciendo oficios o haciendo otro tipo de actividades que no son las académicas, es distinta a la curva del aprendizaje de alguien que tiene un doctorado. Entonces, yo quería que mis textos sirvieran para cualquier curva de aprendizaje, que no importa si apenas aprendiste a leer o escribir, si estás haciendo un doctorado en fenomenología, que tú puedas entender el texto sin mayor complicación. Y la forma más fácil era usando referencias universales que todos conocemos y que son mucho más fáciles de encontrar que un filósofo mamón que hasta a mí me cuesta trabajo ir a buscar. Decir, "Este señor, ¿qué había dicho? Ya ni me acuerdo, a ver, deja, busco las referencias". Y también porque como eran historias, pues que pasan al ras del piso, más cotidianas, también, o sea, hubiera sido muy inverosímil que de pronto mis personajes hablaran bien elevado, ¿no? Y pues son personajes que hablan como todos y todas hablamos, aunque seas académica, no hablas todos los días académico, o sea, hablamos de forma normal, con lenguaje cotidiano. Y fíjate que eso también me ha funcionado porque lo ha hecho accesible para todo el mundo. O sea, hay muchas chavitas, chavitos, chavitas de secundaria que lo leen y lo entienden perfectamente y hay colegas que tienen sus doctorados en literatura comparada que lo entienden también.
Sí, claro, o sea, lo acerca como a un estatus de universalidad. Y me gustaría seguir hablando de tus personajes, porque aparte de hablar como hablan y estar como dices, ¿no? A nivel del piso, de ser, justo en este ser personas reales o asemejarse a personas reales, creo que justo en esta escritura que también es activista, muchas veces se crea a personajes perfectos, ¿no? Estos personajes que son las víctimas perfectas, que son totalmente inocentes, incapaces de hacerle daño a otros. Como en esta cosa de, te voy a presentar esta víctima perfecta para que puedas empatizar con su causa, entre comillas. Y tus personajes son todo lo contrario, o sea, son personajes que son capaces de la violencia, que la ejercen de muchas formas, y que aún así son víctimas de estos sistemas crueles, injustos. ¿Por qué es importante para ti contar estos personajes que no son la víctima perfecta? Porque creo que las personas nunca vamos a ser una víctima perfecta. A mí hay dos cosas que me parecen importantes. Una, creo que el feminismo ha hecho muchas teorizaciones bien, pero creo que ha hecho muchas teorizaciones mal. Y una de esas teorizaciones es pintarnos a las mujeres o teorizarnos desde como si nosotras fuéramos las más oprimidas entre las oprimidas, como si por el hecho de tener una vagina, una vulva, ya no hay nadie que te gane en opresión. Ya eres la más oprimida per se y no eres capaz de ejercer ninguna violencia y no eres capaz de oprimir. Esto me parece que es muy grave en primer lugar porque es falso, porque creo que las mujeres sí tenemos completamente la capacidad de violentar, de agredir y de ser opresoras. Quizás no por el sexo, pero sí en razón de nuestra identidad, sí en nuestra razón de nuestra preferencia sexual, sí también por nuestro color de piel, por nuestro nivel socioeconómico. Pero creo que además, y en lo segundo, es peligroso que se nos tenga como si fuéramos siempre víctimas e incapaces de violentar, porque de ahí, cuando no lo somos, estamos bajo escrutinio si realmente fuimos víctimas. Es decir, como se tiene este estereotipo que las mujeres tenemos que ser frágiles, bondadosas, casi perfectas y santas, cuando te sales de ese estereotipo y llegas a vivir violencia, pareciera que te la mereces. Entonces, por eso después de que vives, por ejemplo, una agresión sexual, te exige de que estés en tu casa llorando, porque si se te ocurre al día siguiente salir a tomar un café con tus amigas, a lo mejor no eres tan víctima. O si tú eres una persona en conflicto con la ley, una mujer privada de tu libertad en alguna cárcel, parece que te mereces todas las violencias que estás viviendo, incluso agresiones sexuales o tentativas de feminicidio porque estás en conflicto con la ley. Entonces creo que por un lado no nos sirve de nada y además es mentira que no podemos ser opresoras, pero por otro también nos perjudica que se nos exija que seamos siempre buenas víctimas. Entonces yo quería hacer con personajes complejos, más cercanos a la realidad. Por una parte, que se entienda que las mujeres somos capaces de ejercer violencia, de ser opresoras y al mismo tiempo vivir violencia, que las mujeres somos complejas, que la mayoría de las veces podemos ser malas y que eso no significa que tampoco, o sea, que no seamos víctimas, que podemos ser víctimas y victimarias al mismo tiempo. Pero también en algunos casos específicos me interesaba visibilizar que aunque no seas la víctima perfecta, sigues siendo víctima. Por ejemplo, en el caso de la chica trans de Julia, porque creo que de pronto existe este estereotipo de la buena víctima, que si tú eres, por ejemplo, una mujer trans, que eres abogada, que eres blanca, que eres de clase alta y te asesinan, va a haber más indignación que si eres la trabajadora sexual, ¿sabes? Porque pareciera que si eres trabajadora sexual, pues era obvio que te iban a matar porque estás ahí exponiéndote y las únicas que se van a indignar son tus compañeras trabajadoras sexuales y las únicas que van a exigir justicia son tus compañeras trabajadoras sexuales. Pero si eras la abogada respetada y que estaba como cumpliendo con este estereotipo de lo que tiene que ser una mujer, parece ser que se merece más que la gente se indigne por ti. Y también me interesaba eso, de que las mujeres, independientemente de a lo que nos dediquemos, del contexto del que vengamos, de las violencias que podamos haber cometido,
si vivimos violencia, seguimos siendo víctimas. Y si fuimos victimarias, seguimos siendo víctimas y que somos complejas en todos los contextos. Aprovechando que estamos hablando de las mujeres, del feminismo y de los movimientos de las mujeres en general, te escuché en una entrevista decir algo que sé que hizo enojar a gente, que es, que os dijiste, yo pienso que el feminismo sí es la madre de todas las luchas. Y me gustaría preguntarte por qué piensas eso. Bueno, yo pienso que el feminismo es la madre de todas las luchas porque en todas las luchas hay mujeres y las mujeres tenemos necesidades bien diversas. O sea, si yo voy ahorita y le pregunto a compañeras lesbianas qué es lo que ellas necesitan como mujeres, me van a decir, por ejemplo, que pues o sea, el matrimonio igualitario. Y a lo mejor para una mujer cis heterosexual, el matrimonio igualitario no está dentro de sus necesidades. Dentro de sus necesidades solo está lo que estereotípicamente creemos que son, pues, opresiones por sexo, que además son súper limitadas. Pero, y si vas y le preguntas a una mujer trans qué necesita, también depende de quién sea. Si es una mujer trans del barrio, posiblemente te diga que oportunidades laborales más allá de que se dedique al estilismo o al trabajo sexual, que a lo mejor ella quiere más oportunidades laborales, quiere ser abogada, quiere ser profesora, quiere ser otras cosas. Pero si vas y le preguntas a una chica trans que ya está en el Congreso, que ya está ahí trabajando como abogada, quizás ella te diga que sus necesidades son otras. Por ejemplo, no vivir violencia política dentro de sus actividades legislativas. Entonces depende un montón de qué mujer seas, las necesidades que tú tienes. Yo he tenido morritas en mis talleres que te juro que su necesidad es el agua. Y yo les pregunto, oye chica, a ver, ¿qué tienes aquí en tu comunidad? ¿Cuál es la dificultad que tú tienes? Y ellas me dicen el agua. Aquí no tenemos agua y nosotras necesitamos agua porque, pues para lavar, para limpiar, para todo se ocupa agua. Y hay otras chicas que me han dicho que necesitan, pues, medidas para que sus novios, sus hermanos, sus parejas, sus papás salgan del consumo problemático de cristal. Depende de qué mujer seas, es la necesidad. Y ni modo que a mí el feminismo me vaya a venir a decir que no es una lucha de las mujeres atender a los usuarios problemáticos de cristal. Si es algo que afecta a las mujeres, es algo que debería de abrazar el feminismo. Pero tradicionalmente las feministas dicen que solamente lo que sea basado en el sexo, que además, no, yo me pregunto, ¿qué es eso? O sea, es tan ambiguo porque no solamente tiene que ver con eso, o sea, incluso el aborto, ¿no? Que es el aborto, el tema que más te ponen cuando te dicen que hablemos de cosas que te discriminen específicamente por tener una vagina o tener una vulva. Es que el aborto ni siquiera es, o sea, yo conozco un montón de mujeres que en 2002, cuando todavía era ilegal en todo México, se iban a abortar a Estados Unidos y se iban al shopping igual no sabían lo que era que te nieguen el derecho a abortar porque ellas podían irse porque tenían una clase social alta que las beneficiaba económicamente para poder acceder a este tipo de servicios o de derechos, como quieras llamarlo. Entonces, por eso yo sí creo que el feminismo es la madre de todas las luchas y que todo lo que afecta a las mujeres, que somos diversas, debería de ser un tema del feminismo. Y hace rato hablabas del contexto de tus lectoras y me gustaría un poco preguntarte sobre tu contexto, sobre todo cuando empezaste a escribir, porque justo en Desde los Zulos abordas el concepto del cuarto propio, ¿no? Referenciando a Virginia Woolf y dices que si te hubieras esperado a tener un cuarto propio, eso lo escuché en una entrevista, pues a lo mejor nunca hubieras escrito nada. ¿En qué contexto empezaste a escribir tú? Estaba cuando yo empecé a escribir Perras de Reserva, mi contexto era un contexto en el que yo estaba en el peor momento de mi vida económicamente y además de económicamente, emocionalmente. O sea, estaba atravesando por una crisis muy dura de salud mental y además lo estaba haciendo en absoluta precarización. Ahora que lo recuerdo y que lo vemos en retrospectiva, o sea, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando trabajábamos en el tianguis, había un lugar donde vendían tortas y vendían una que se llamaba torta especial y costaba 40 pesos y a mí se me hacía carísima. Pues una torta en 40 pesos se me hacía carísima y ahora es lo que gasto al día en la comida de mis gatos nada más. O sea, mis gatos, mis dos gatos, eso gastan diario en comer. Entonces, mi situación económica era muy precaria. Yo ganaba el salario mínimo, o sea, sí, era en ese momento 4,000 pesos, ahorita creo que ya subió.
y sigo ganando lo mismo en mi trabajo oficial, pero ya tengo otras fuentes de ingresos. Sigo teniendo ese trabajo porque me da seguro social, me da como un ingreso mensual que me permite como tener ese ingreso seguro, el Infonavit y todo eso, pero en ese momento era mi único ingreso, esos 4,000. Y además de eso, era irnos al tianguis a trabajar para completar lo del mes. Y precisamente he pensado que yo no voy a romantizar nunca la precariedad y el que escribamos en precariedad y el que escribamos en condiciones que no son dignas, en condiciones que, es que yo pienso que ganar el salario mínimo no es digno para nada, que las personas no deberían de ganar ni 5,000 ni 4,000 pesos al mes, que ese es un salario que no te alcanza para vivir, porque yo lo viví, yo vengo de ahí y sé que esas no son condiciones dignas. Entonces creo que escribir desde ahí no debería de hacerlo nadie y que nadie ni siquiera debería sobrevivir desde ahí. Pero también creo que si hubiera tenido el cuarto propio hubiera escrito de otras cosas, porque hubieran sido otros mis intereses. Hubiera quizás querido escribir de alguna mujer blanca que se va a estudiar a Estados Unidos, a una maestría de literatura creativa y cómo sufre desde el primer mundo en tener un bloqueo creativo. Pero desde donde estaba, que mi realidad era el tianguis, que mi realidad era la resistencia desde ahí, que mi realidad era la precarización, pues se dieron estas historias, ¿no? Entonces, creo que ahora mi realidad ha cambiado un montón. Todavía hay cuestiones en las que no es idealmente donde quiero estar, pero definitivamente son mucho mejores. Y fíjate que también yo pensé que iba a cambiar mi forma de escribir, sobre todo con mi nuevo texto de narrativa. Dije, va a ser interesante ahora que ya tengo más comodidades, ver desde dónde voy a escribir. Pero no, estaba un día ahí, estábamos comiendo mi esposo y yo, y él me estaba contando algo de su infancia, así casual, me estaba diciendo esto y lo otro, y de repente le dije, oye, ¿y si escribo de esto que tú me estás contando? Y él me dijo, ¿te sirve? Y le dije, sí, sí me sirve, pero ¿tú quieres? O sea, ¿tú me dejas? Y él me dijo, si te sirve, vas. Y le dije, va, deja voy por la libreta y ahorita quiero que tú te desfogues y me cuentes, aquí te desahogues todo lo que me quieras contar y vemos. Entonces, pienso que igual es que los intereses que tienes siguen siendo los mismos de pronto, aunque ya tengas un cuarto propio, ¿no? Y afortunadamente no estoy escribiendo de cosas como que me voy a estudiar al extranjero a sufrir en Europa o en España. Sigo escribiendo de cosas que me siguen pareciendo relevantes, pero ya es mucho más sencillo hacerlo en un contexto donde tienes tranquilidad. Por ejemplo, este libro me tardé un año en escribirlo y Perras de Reserva fueron 4, porque mis Ok. condiciones materiales no daban para que yo pudiera escribir más. O sea, me tardé tanto porque las condiciones materiales me obligaban a escribir solo los domingos, a depender de becas literarias para poder escribir. Y ahora pude escribir en un libro en un año porque tengo mucho más tiempo libre, porque si yo quiero puedo dedicarme un mes entero a escribir, porque si quiero puedo irme a una residencia literaria a donde yo quiera. Entonces creo que en eso sí ha cambiado, no en las temáticas, pero sí en la comodidad con la que estoy escribiendo. Es que tu contexto ha cambiado, pero tu historia, pues no, ¿no? O sea, lo que has Exacto. vivido, etcétera, pues ahí está. Tengo una pregunta de fan un poco, porque algo que me gusta un buen de tu narrativa es que hay elementos de fantasía, hay elementos de horror, o sea, como que eh, es- se experimenta con la forma y con el género muchísimo. ¿Te gustaría explorar más por ahí, como por estos otros géneros literarios? Sí, fíjate que en el nuevo libro de narrativa exploré más, sobre todo folclore, todo lo que es folclore mexicano, todo lo que son como leyendas tradicionales mexicanas, La Llorona, los chaniques, cosas que mi mamá me contaba de niña, ¿no? De que ella escuchó a La Llorona y de que se la quiso robar un chaneque. Yo así de, ay, sí, mamá, mi mamá de verdad me quiso robar un chaneque. Y yo, ay, sí, claro que sí, desde luego que sí. Ella jura que sí, yo digo que mi mamá está inventadísima, pero ella jura que se la quiso robar. Y allá en su rancho jura que a un señor se lo robó un chaneque y regresó locochón, o sea, regresó como airadón, pero incorporé todo eso, también algunos elementos de mitología griega, de terror, de horror, y disfruté mucho la experimentación porque al final de cuentas, pues a mí la literatura de terror, de horror,
y todos los productos culturales de terror y de horror me gustan mucho. Yo consumo mucho terror y mucho horror, mucha ciencia ficción también, todo lo que es como caricaturas y cosas como muy noventeras. Tengo mucha nostalgia por eso. Y fue divertido experimentarlo en la literatura, estarle ahí aventando, pues sí, verdades y estarle metiendo elementos fantásticos. Fue muy interesante, ya lo podrán leer, todavía no sé cuándo va a salir publicado. De que sale este año, pero pues ya experimenté mucho más con estos géneros y la verdad sí quisiera irme más por ese camino. O sea, mi camino sí es más este realismo combinado con el horror y el terror que estaban haciendo otras autoras latinoamericanas. Qué emoción. Y ahí hay otra, quizás otra ventaja del éxito que tuvieron los libros anteriores, ¿no? Que supongo tienes más libertad de proponer cosas sin que haya filtros de no, eso no, ¿no? Ajá, Eh, fíjate que a mí nunca me ha pasado que la editorial me tire línea. O Ah, sea, qué no sé chido. si a otras autoras les pase de que te digan, ah, escribe de esto, escribe del otro. Pero sí siento que yo misma me siento con mucho más libertad de poder experimentar, porque como ya Perras de Reserva le fue muy bien y a nivel regalías, pues me da como esa comodidad económica de que digo, bueno, me puedo dar el lujo de escribir algo muy experimental y si no funciona tanto, pues ya ahí quedó. Experimenté, me gustó y ya no está tanto como ese pensamiento de, ay, tiene que vender, tiene que vender. Pero la verdad sí creo que es un libro muy atractivo, tanto literariamente como para alguna serie o película. O sea, en la temática, creo que sí supe incorporar muy bien el tema del contexto actual, sobre todo mexicano, con elementos de ciencia ficción más que de ciencia ficción, creo que con elementos de fantasía. Lo incorporé bastante bien, pero sí, sí me gustó como porque sí que siento que otras autoras sí se sienten como más obligadas a seguir la misma línea para no decepcionar. Ahorita Y yo no. justo ahorita que decías de que es un buen material para una serie o película, ¿te gusta el cine, la tele? Es algo que consumes? Sí, consumo consumo series, consumo películas, sobre todo indirectamente, porque yo tengo poco tiempo como de sentarme a ver una serie, así de que voy a ver una serie, me voy a sentar. La última vez que dije así, de me voy a sentar a ver una serie, fue cuando iba para Colombia, porque pues, eran 4 horas de viaje. Bueno, primero 2 y luego 4, entonces fueron 6 horas total de vuelo y me aventé Griselda, porque dije, a ver, necesito una serie corta que pueda ver en el avión sin que me ponga a pensar, distraerme. Y la vi así de manera de que yo le di play de voy a ver esta serie y a eso me voy a dedicar, pero consumo mucho de forma indirecta porque mi pareja, él sí, técnicamente a lo que se dedica es a ver series y películas. Él todo el tiempo está consumiendo contenido, entonces escucho o veo, a veces que estoy trabajando ahí en la recámara, que él está viendo algo, veo mucho de forma indirecta. Entonces he visto muchas series porque él las ve y todo esto, entonces sí me gusta mucho, pero además me gusta entrarle. Estoy trabajando en un proyecto cinematográfico, escribiendo el guión junto con otras personas y la neta nos está quedando bastante chido. No puedo dar mucha información porque hay acuerdos de confidencialidad, pero yo al principio no le tenía mucha fe al proyecto, como que el tema me parecía escandaloso, muy cancelable y yo no tenía confianza en que fuera a funcionar. Pero creo que una de las chicas con la que estoy escribiendo, que se llama Loni, que es colombiana, es una genia y ha hecho que funcione perfectamente. Estoy muy ilusionada porque creo que está quedando muy bien el guión y me está gustando mucho ese trabajo de cómo se va creando una idea y la vas transformando a que sea un guión cinematográfico y que un día lo vas a ver ahí en la pantalla. ¡Qué emoción!
O sea, Sí, que se están abriendo un buen de cosas. O sea, tu carrera como escritora ya es así la más versátil, la más 360. ya, sí, ya, yo sí me de 360. Sí, le estoy entrando muchas cosas. Me contratan para escribir cosas distintas, sobre todo esto del proyecto del guión. Ajá, Fue algo para lo que me contrataron de forma externa y lo disfruté mucho, lo estoy disfrutando mucho, pero sí me hablan también mucho para ir a dar conferencias, claro. para podcasts, y estoy yo sí disfrutándolo en la más versátil. Oye, ya acercándonos al final, algo que es muy importante en tu discurso es que justo hablas de lo que hemos hablado toda la entrevista, ¿no? De un feminismo plural, desde los márgenes, y en ese sentido sé, porque aparte te he leído, te he escuchado, que no comulgas mucho con esta idea de, porque va a haber una mujer presidenta, muy seguramente, el país va a ser mejor, ¿no? ¿Cómo ves a este país rumbo a las elecciones que están a escasos meses? Ay, ya empezaron las preguntas difíciles y fíjate que creo que por lo que más me van a funar es que de pronto las personas defensoras de la 4T y el bienestar se ponen bien intensas, pero ¿qué te diré? Mira, yo pienso que es un tema muy complejo porque por una parte creo que no podemos negar que sí es algo histórico que vayamos a tener la primera presidenta mujer, porque ese es un hecho. Yo creo que Claudia va a ser la primera presidenta de México. No es porque yo la apoye o yo lo decía, sino porque eso es lo que dicen las encuestas y todo apunta hacia allá, que muchas muchas videntes de TikTok dicen que no, ¿eh? Estas videntes de TikTok dicen que Claudia no será. Pero yo pienso que ahí les está fallando, como que les está fallando la intuición y que sí va a ser. Entonces sí creo que va a ser algo histórico, sí creo que para muchas niñas que la vean van a decir, ah, puedo ser presidenta y que sí va a marcar un hito y todo esto, pero pienso que no todo lo que es histórico es feminista y no todo lo que es histórico es una agenda que sea beneficiosa para los derechos humanos. Quien acaba de presentar la iniciativa para derogar la ley de aborto en Argentina es una mujer. Se llama Rocío Bonassi, me parece, y no la presentó el presidente. Esta iniciativa no la presentó Milei, la presentó ella, Rocío, tiene 27 años, es mujer y ella presentó esta iniciativa para derogar la ley de aborto. Entonces, las mujeres ni queremos lo mismo, ni estamos del mismo de lado, ni tener mujeres en puestos de toma de decisiones garantiza nada. Yo, honestamente, estaba muy pensativa y estuve pensando mucho si me iba a ir por Claudia o no, pero hubo ahí algunas decisiones que ella tomó respecto a las personas que tiene cercanas a ella, como Renata Turré, que pues es TER, que me llevaron a mí a tomar la decisión de no apoyar su proyecto político, de no apoyar su candidatura y de simplemente anular mi voto. O sea, mi decisión hasta este momento es anular mi voto porque sí reconozco la importancia que tiene que una mujer sea presidenta, pero creo que ya tenemos que salirnos de eso de que, ay, porque somos mujeres. No, o sea, no es suficiente. También me interesa qué agenda política tienes, qué alianzas políticas tienes y sobre todo tus alianzas políticas y tu agenda. Su agenda posiblemente irá a ser progresista, pero sus alianzas para mí también son importantes. Y que haya decidido no escuchar a quienes estábamos señalando que tenía personas muy cercanas que tienen posturas transodiantes y que si tienes posturas transodiantes, pues tus posturas son antiderechos, pues para mí es una razón suficiente para no votar por ella, para no apoyar su proyecto político y hacerlo sin remordimiento, porque no tiene competencia. Si estuviéramos ante un escenario donde está compitiendo con un Milei, que sí es una pesadilla y que sí tiene posibilidades de ganar, que estuviera alguien de ultraderecha compitiendo con ella y que sí estuvieran ahí empatadillos y los votos de las personas indecisas sí tuvieran una relevancia en el resultado de la elección, pues igual ahí consideraba votar por ella, pero va a ganar. Con mi voto y sin mi voto va a ganar. Entonces yo prefiero mantenerme congruente y no votar por alguien que tiene alianzas transodiantes. Y fíjate que ahorita que te escuchaba decía, qué importante poder tener estas conversaciones sin gente gritándote de regreso, ¿no? O sea, si lo tuiteas a lo mejor va a haber así 15, 20, 100 tweets justo que dices, ¿no? De la gente de la 4T. Y si fueran en la otra dirección, pues de la oposición, pero en general la conversación está como tan truncada y como tan viciada
que es difícil tener estas pláticas, ¿no? Sí, justamente acabo de leer un tuit que decía, pues me estaban criticando, ¿no? Era así como en tono irónico, que decía, déjame ir por mi tarjeta para suscribirme al país. Y leer a Dalia de la Cerda hablando sobre Peso Pluma, y abajo decía nadie, ni su familia matona. Entonces, pues siento que de pronto las personas que defienden a la 4T llegan a unos niveles de mucha falta de escrúpulos donde se va más allá del debate. Creo que todas las personas podemos debatir sobre nuestras posturas políticas y si tú quieres defender el proyecto de la 4T porque crees en él, está bien. Pero de pronto les he visto difamar de formas muy graves a personas defensoras de los derechos humanos, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, contra Victoria, de pronto contra Line, que tienen unas guerras que dicen, güey, les inventan cosas gravísimas, cosas que incluso podrían ponerles en riesgo. Y a mí me parece que poner en riesgo por una diferencia política, que además es una preferencia, de una diferencia política que tiene que ver con temas electorales y temas de partidos políticos. Yo no creo que valga la pena por un tema así, por una diferencia así, poner en riesgo la vida, la libertad de activistas, ¿no? Igual a mí, pues que digan que mi familia matona, hiciese que me presentaran a mi familia matona para que me saquen de trabajar y ya no tener que escribir y dedicarme a irme a Dubái a andar ahí con mi tigre paseándolo en un Lamborghini. Pero, o sea, también me pongo a pensar, ¿no piensan que es un país peligroso donde hay disputas de grupos de organizaciones multicrimen? Imagínate que esta gente estuviera en Twitter leyendo y dijera, con que esta tiene familia matona, hay que investigarla, no sé, de pronto poniéndome bien fatalista como se ponen las TERF, que con cualquier amenaza activan los mecanismos de protección para activistas. O sea, si yo me pusiera en ese nivel de, me están diciendo, me están levantando, me están poniendo en riesgo, pues tendría argumentos para hacerlo, porque sí me han difamado en cosas muy graves. O sea, no es de que te griten o te tuiten cosas, sino que te difaman. Y lo he visto que lo hacen con otras y con otros activistas. Y sí creo que no debería ser algo que pase porque estás defendiendo un proyecto político. O sea, yo acepto que lo hagan por otras cosas, pero por un proyecto político no me parece que esté chido hacerlo. Sí, por un proyecto que seguramente no te topa, ¿no? Que no te va a voltear a ver. Y Sí, eso es lo... no te va a dar un hueso. O sí, yo digo, es que defienden con mucho arduo interés y con mucha furia, como para que nada más sea porque crece en ese proyecto. A mí se me hace también muy sospechoso. Yo nada más defendería algo así si tuviera garantizado un puestazo, así de que me van a dar 150,000 pesos al mes y tengo garantizado 4 años de trabajo. Yo ahí sí defendería capa y espada, pero nada más por amor al proyecto político, la verdad no. Son políticos. Oye, Dalia, para terminar, preguntas muy rápidas que le hago a todo el mundo para conocerles más. Y son preguntas muy genéricas, no específicas de tu persona. La primera, ¿hay alguna escena de una película que siempre te haga llorar? Escena de película que siempre me haga llorar. Ay, no, yo soy la más cursi del mundo. Y la escena que siempre me hace llorar es la de, es Pequeñas Grandes Amigas, y es donde la morrita se pierde y su nani va a buscarla y la encuentra en este como parque de diversiones, ¿no? Y se suben a las tazas y las tazas empiezan a girar y luego la niñita la golpea y luego se pone a llorar. No sé por qué esa parte me hace mucho llorar. Es como, no sé, quizás me identifico un poco con la morrita de que siempre he sido como muy rígida emocionalmente y siempre tengo un tema con las emociones, o sea, igual mi, el Iván, mi pareja, siempre me dice que yo no tengo sentimientos. Me dice, y luego me da mucha ternura porque me dice, es que tú no quieres a nadie. Bueno, a mí poquito, o sea, él sí sabe que lo quiero poquito, pero tú no quieres a nadie o tú no tienes sentimientos o tú eres un monstruo sin corazón. Entonces como que me identifico con esa morrita y que de pronto se desborde en tanta emoción y lloro mucho con esa parte. O sea que ahí sí ya soy la más piscis, la más cursi, la más sentimental. Hace mucho que no pensaba en esa película. La, la siguiente pregunta sería, cuando estabas en la escuela, ¿cuál sería la razón más probable por la que llamarían a tu mamá? Ya sea para felicitarla o para regañarla.
Yo pienso que no la llamaban tanto para felicitarla, porque no era yo como una alumna eh, destacada. Sí, sacaba buenas calificaciones y sí, era dedicadilla, pero creo que más bien lo hubieran llamado porque rompía alguna regla y lo justifiqué en que era injusta o estúpida y sin sentido, porque eso lo hacía mucho, quebrantaba mucho las reglas y cuando me decía, yo decía, es que esta regla no tiene ningún sentido, o ya en la secundaria es que esta regla viola mis derechos humanos, ¿no? Ya sabes, pintarme pelo de colores y que me dijeran, no lo puedes traer así, y yo sí puedo porque estás violando mi derecho a la educación si no me dejas entrar con el cabello de colores. Y mandaban a hablar mucho a mi mamá por eso, de que le decían, es que su hija es muy política. Y tu mamá estaba de tu Problemática. lado. Siempre sí, sí me decía, deberías dejar de meterte tanto en problemas, pero como no era una mamá muy dedicada a cuidarme, como más bien era pues liberalona y me dejó ahí criarme, pues ahí como técnicamente sola, como que dijo, ay, ahí críate como Dios te dé a entender, pues tampoco como que no se sentía como autoridad moral de regañarme, pero sí me decía que le hayas a meterte en problemas, o sea, no entiendo que le hayas a meterte en problemas. Y yo, pues es que para mí no eran problemas, ¿no? O sea, para mí era de que, como no me vas a dejar venir con el pelo de colores, es algo Claro, absurdo. No lo veía como estar de problemática, sino como algo que era obvio que tenía que defender. claro. Otra pregunta. Si fueras una princesa de Disney, ¿quién serías? Mulan o Bella. ¿Por alguna razón en específico? Mulan pienso que porque nunca me he sentido identificada con la feminidad tradicional. Ok, O sea, eso de que así de jugar con princesas y todo eso, nunca me sentí identificada. Siempre me gustaron más las cosas de niño y siempre me gustó más como eso, ¿no? Como cosas más, como andar ahí en la aventura, como andarme ensuciando, meterme en problemas. Y con Bella porque al mismo tiempo era muy intelectualilla, o sea, sí me gustaba andar ahí brincando charcos y cazando ranas, jugando al bote pateado con los morrillos, pero también me gustaba leer. y finalmente, ¿cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado en la vida? El mejor consejo que alguien me ha dado en la vida, ¿cuál es el mejor consejo? Es que la gente me ha dado muchos consejos pero creo que mi papá me decía que me dio dos consejos que creo que me han marcado un montón. El primero es que si me va bien a mí, le tiene que ir bien a todo el mundo. Y eso fue lo que me hizo, creo yo, tener un montón de conciencia de clase. Que él me decía así abiertamente, vas, si tú hoy ganaste bien dinero o tuviste un ingreso extra y decides ir a comer a la calle, de menos tienes que dejarle el 20% de propina a la persona que te está atendiendo. Porque si te va bien a ti, le tiene que ir bien a todo el mundo porque tienes que redistribuir ese dinero que tú estás recibiendo. Tienes que buscar redistribuirlo. Y esto me marcó mucho, entonces yo voy por la vida, ya sabes, o sea, me pasó en Colombia que les dejamos el 30 a las chicas y estaban sorprendidísimas y yo estaba más atacada porque era un lugar de clase alta a donde fuimos sin saber, andamos ahí vagando y fuimos a dar ahí. Y es barato, o sea, como que mi peso mexicano valía mucho dinero allá y yo así alocada diciendo, oh no, yo aquí soy millonaria, voy a gastar. Y me sorprendió porque era un lugar, se supone que de poder adquisitivo alto y que les sorprendiera que les dejaran el 30% quiere decir que son unos pránganas todos los que van ahí y no les dejan buena propina y los odié, dije, malditos, ¿por qué no dejan buenas propinas? Es sábado, las morras están aquí a las 11 de la noche trabajando, no sean desconsiderados. Y eso es algo que me enseñó mi papá. Y también mi papá me decía que fuera por la vida con bandera de pendeja. O sea, que yo no demostrara al 100% ni mi inteligencia, ni mi capacidad, sino que yo más bien me hiciera, pues fuera con un perfil bajo. O sea, que la gente no supiera al 100% con qué clase de genios se están enfrentando. Ah, no, no es cierto. Sino que no supieran pues al 100% con qué se pueden encontrar, ¿no? Porque era más fácil saber las intenciones de las personas. Si te ven que eres mansita, que eres tranquila, que no te gusta meterte en problemas, luego la gente enseña más rápido el cobre
Y a mí me ha pasado, ¿no? Que en muchos contextos donde piensan que yo no voy a responder y que no me voy a defender, me agarran de su puerquito y están ahí chingui, chingue hasta que respondo y te das cuenta de verdaderamente cómo son las personas y las intenciones que tienen. Entonces, esos son los mejores consejos. Y el consejo que yo le doy a la gente en general es la redistribución. Si yo le pudiera dar un consejo es que hagan redistribución de todo, tanto de recursos como de privilegios, que si tienes algún privilegio lo uses para tirarle paro a las demás personas y no para estar abusando de él. Dalia, muchísimas gracias. Ha sido de verdad muy, muy bonito platicar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Y no sé si haya algo que quieras invitar a la gente a comprar tus libros, a seguirte donde quieras, lo que quieras decir para cerrar. Pues nada, que sí, que compren mis libros, que compren Perras de Reserva, que compren desde los Zulos. Si no los pueden comprar, pueden leerlos. Están en PDF, en internet. También están en todas las plataformas de estas donde son como Netflix, pero de libros. Ujú. Y pues nada, que los lean, que los compartan, que me comenten qué les pareció, si les gustó o no, y que se peleen. Y yo convocar a la gente a que sea peleonera, pero en el buen sentido, ¿no? Que peleen por las causas en las que creen y por lo que les parece justo y que no tengan miedo a que las personas digan que eres conflictiva, que eres conflictive, que eres conflictivo. Si tú estás peleando por algo que tú consideras que es justo, está bien ser peleoneres. Con eso creo que me parece la manera perfecta de cerrar esta conversación. Dalia, mil gracias y mil gracias a todos, todas y todos ustedes por acompañarnos una semana más. Nos vemos la próxima semana. Adiós.